Hola, bienvenidos nuevamente a otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Y sí, en esta ocasión vamos a hablar de este libro. Como pueden ver, hay dos versiones. Está la versión original en inglés y una versión en castellano o español para todos los hispanos. Así que, sin más preámbulos, vamos a Jax. Pues bien, estos libros que vamos a discutir en este podcast son escritos más bien por Stuart Anslow. Stuart Anslow es un amigo, un colega de las artes marciales mío, que mucha gente conoce por ahí. Y esta persona hace muchos libros, tiene unos cuantos libros que ha tirado al mercado. Cada cierto tiempo tira uno nuevo. Y podríamos decir que es una de las autoridades de libros de taekwondo tradicional en el mundo, ya que lleva años haciéndolo y tiene una variedad de diferentes libros acerca del tópico, aunque es una persona que ha optado por estar fuera de las ITF, más independiente con su club, pero sí fue por mucho tiempo miembro ITF y lo único que ha practicado es el taekwondo del general Choi toda su vida. Así que es una persona conocedora del arte, aunque en estos momentos no esté dentro de las ITF, sigue haciendo referente y sigue siendo una persona bien nombrada en el mundo del taekwondo estilo ITF, si lo llamamos así. Pues, ¿qué tiene la carátula? Por Stuart Anslow. Y como ven ahí, muchas personas llaman el estilo de taekwondo de general Chan Hung por el sobrenombre que se le da al general Choi. Yo soy una persona que realmente no me gusta mucho ese término o llamar el taekwondo del general Choi Chan Hung. Tampoco me gusta llamarlo ITF. Lo que pasa es que de esa manera pues la gente sabe de qué taekwondo estamos hablando, que es el taekwondo del general, y pues la ITF fue creada por el general. Pero otros que no están en la ITF, pues le llaman Chan Hung Taekwondo. Y pues la razón por la que, y lo podemos hablar en otro podcast un poquito más profundo, pero una de las razones por la que no me agrada mucho el término de Chan Hung Taekwondo es que en vida, mientras el general estuvo en vida, nunca se le llamó Chan Hung al Taekwondo. Y como el general fue el primero que empezó a usar el nombre de Taekwondo como tal, pues no veo la necesidad de añadirle un nombre más para asociarlo con el general Choi. En todo caso, deberían ser las otras organizaciones, los otros taekwondo que empezaron a usar el nombre de taekwondo después del general, pues quizás ponerle una prepalabra o una palabra al final para distinguir qué taekwondo es de qué taekwondo, pero cuando se diga taekwondo simple, pues debería ser la de General Choi, que fue el primero que lo empezó a usar. Pero, como dije, eso es tema para otro podcast. Pues sí, como ven aquí habla de que las aplicaciones reales de los patrones del taekwondo, y usted puede decir, bueno, las aplicaciones están en la enciclopedia, ¿para qué yo quiero un libro más de aplicaciones del taekwondo? Si ya la enciclopedia escrita por el general Choi Hong-il, su fundador, te tiene unas aplicaciones de las técnicas? Y aunque eso sí es cierto, muy cierto, este libro se enfoca un poco más en dar más opciones. Las opciones dadas en la enciclopedia son bien limitadas. Y aquí pues tiene varias páginas y muchas especificaciones que no vas a encontrar en la enciclopedia. ¿Eso hace que la enciclopedia esté mal? No. Las aplicaciones que están en la enciclopedia son buenísimas y son las aplicaciones originales que el fundador quiso plasmar ahí. Pero eso no significa que se pueda explorar más y que puedan existir más aplicaciones, como es el caso del señor Stuart Anslow, que hizo lo propio. ¿Ven? Ahora, aparte de este libro, como que ven aquí, la versión original, tuve la oportunidad de trabajar en este libro con él para hacer la versión en castellano.
por ahí. Aquí ve que es traducida por mi persona y la versión en castellano, pero es el mismo libro. Y para mí es importante que ustedes sepan que esto existe, específicamente en países hispanoparlantes, que se le hace un poquito difícil el inglés. Sé que muchas personas no tienen problema con el inglés, pero así como hay muchas personas que no lo tienen, hay muchas personas que sí pudieran tenerlo. Así que sepa que hay una opción. Si usted quiere ampliar su colección de libros, quiere hacerse de otro libro del taekwondo para tener más conocimiento, para leer, para entretenerse, sea el motivo que sea, pues existe esta versión en castellano, en español, que hicimos hace algunos años atrás, y es básicamente el mismo libro. De hecho, está con unas modificaciones, unas leves modificaciones, porque este libro fue primero, luego esta versión vino después que esta, así que entre el autor y este servidor, pues se arreglaron unas cositas, se añadieron unas cositas que acá no están. Pero básicamente es el mismo libro, así que yo se lo recomiendo, no porque yo haya trabajado en él, pero es un libro que abarca, que lleva un poquito más lejos las aplicaciones que podemos encontrar en la enciclopedia. Este primer volumen, hicimos un solo volumen, si no me equivoco son 3 volúmenes que hay en inglés. Este primer volumen tiene desde Sayujirugi hasta Jungun. Lo puede ver ahí. De Sayujirugi hasta Jungun, este primer volumen. ¿Bien? El volumen acá dice que es desde Sayujirugi hasta Toige. Sí, tiene Toige, pero no. Aquí encontramos un error. Tiene Toige, no lo dice ahí, no está escrito ahí, pero sí tiene Toige. ¿Okay? Así que tiene los dos libros tienen desde Sayujirugi hasta Toige. ¿Okay? Otra de las cositas que puede encontrar en este libro no solamente habla de las aplicaciones, sino que este libro habla de cosas como históricas, la conexión con el Shotokan, ¿sí? La conexión con el Kwombop, ese tipo de cosas. Así que te habla de otras cosas. Te habla el factor militar, la kata, mucho contenido histórico que lo recomiendo mucho, Así que espero que lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir hasta en eBay, lo he visto. Si tiene dificultad en conseguirlo, pues me puede escribir y le ayudamos con eso. Es posible que luego estemos trabajando otros volúmenes o otras ediciones, pero por el momento esta es la que hay, así que espero que a los que les interesen saber un poquito más de las aplicaciones reales, y cuando dice reales son pues defensa personal. Existen las aplicaciones de la forma, de los patrones, un poquito más tradicional. Pues aquí él quiere enfocarse más en la defensa personal. ¿Cómo podemos tomar las técnicas de los patrones para defensa personal? Claro que los patrones se hacen de una manera más artística, más tradicional, más puro arte, y las se adaptan para que funcionen en la vida real, en una defensa personal, en la calle, etc. Y pues ese es el enfoque que tiene este libro. ¿Sí? Así que aparte que va a tener muchas referencias de diferentes personas con las que él habló, entrevistó, ha tenido interacción para tener los conocimientos que tiene y para forjar este libro. Así que ahí lo tienen. Changhong Taekwondo Jesul, aplicaciones reales de los patrones de Taekwondo ITF. Lo puede conseguir por Amazon, como dije, y si no lo consiguen por ahí, pues hablamos con el mismo señor Stuart Anslow, que se lo consiga a cualquiera de ustedes. ¿Bien? Cualquier cosita me dejan saber. Gracias como siempre por llegar aquí y nos vemos en otro episodio del Camino Marcial, el podcast. Chao.